Aquí estoy. Por cierto, hay muchísimos artículos sobre China por todos los medios británicos. China restringe las exportaciones de tierras raras, pero cuando revisa sus exportaciones de tierras raras de doble uso, hay muchas quejas sobre el sistema de licencias. China restringe las exportaciones de componentes para drones a Estados Unidos. Ahora bien, eso es un asunto enormemente delicado en Europa, sobre todo porque los europeos utilizan componentes chinos para drones para fabricar armas destinadas a Ucrania. Así que eso también es polémico. Y la última, China está comprando fabricantes de componentes para los fabricantes europeos de automóviles, lo cual, por supuesto, es otra forma de decir que China está invirtiendo en la industria automovilística europea, pero de algún modo esto se presenta como algo siniestro. En fin, solo para que lo sepan. Actualmente, World 2, nacionalist menu, renacamalo en smeritiv contra China. Es fascinante en brailes. It's fascinating to read and follow all of this. Podemos empezar por Europa, porque no hace tanto los europeos sancionaron a algunas empresas chinas. ¿Puede explicar cómo empezó todo esto? ¿Qué quiere Europa de China? Bueno, esta es una pregunta excelente. ¿Qué quiere Europa de China? Quiero decir, supuestamente quieren buenas relaciones económicas. Alemania, como sabemos, tenía una relación muy buena con China, que funcionó extraordinariamente bien durante mucho tiempo. Gran Bretaña también, durante la era de Cameron. Quizá no funcionó tan bien, pero funcionó bien. A Italia le iba extraordinariamente bien con su comercio con China, e Italia era un buen proveedor de artículos de lujo. Los suizos vendían sus relojes a China, como vi cuando estuve en Shanghái. Entonces, ¿qué es exactamente? ¿Cuál era el problema? Bueno, creo que el problema empezó con Huawei, el 5G y todo eso. Estados Unidos diciéndole a todo el mundo en Europa, no podéis aceptar tecnología china, porque si lo hacéis, de algún modo significa que ya no formáis parte de Occidente como bloque. Y el resultado fue que empezamos a imponer sanciones a China, y la propaganda contra China empezó a despegar. Y lo hizo de una manera monstruosa. Y bueno, el efecto neto de todo eso es que ahora tenemos una crisis. Tenemos una situación en la que las relaciones se han ido deteriorando, porque por supuesto, lo que estamos intentando hacer es, nos dicen que o nos sumamos a las sanciones estadounidenses o imponemos aranceles a China. Nos decimos a nosotros mismos que las medidas económicas de China son de algún modo malas para nosotros. Lo cual, por cierto, contradice por completo nuestra filosofía económica, que se supone que gira en torno al libre comercio. Einist Health Madison New. Y el resultado es que nos están arrastrando a una guerra económica con China, algo que solo beneficia a una facción, la facción dura anti-China de Washington. Estamos sacrificando nuestros intereses económicos a las obsesiones geopolíticas de Estados Unidos. Porque los estadounidenses, hace poco estuve en Estados Unidos y la verdad, allí me sorprendió mucho una cosa. Me gustó estar en Estados Unidos, pero me chocó oír hablar tanto de China todo el tiempo. China sale constantemente, y muchos estadounidenses lo han interiorizado. Incluso el hombre negro que tenía un coche y me llevó desde mi hotel al aeropuerto, en un momento dado empezó a despotricar sobre China. Y es extraordinario. Quiero decir, ya saben, esta gente ha contagiado a Estados Unidos con su obsesión por China. Y por desgracia, en Europa corremos el riesgo de contagiarnos de esa enfermedad. De hecho, ya nos hemos contagiado. Así que, una de las grandes falacias de Occidente es creer que podemos imponer sanciones y aranceles a quien queramos y que tenemos un derecho divino a hacerlo. Y por supuesto, cuando la otra parte responde y toma medidas, contramedidas, como no prohibir la venta de tierras raras ni la venta de componentes para drones, sino adoptar medidas para garantizar que no se utilicen con fines militares. Y tengan presente que los fines militares de los que en última instancia estamos hablando van dirigidos contra China.
que China proporcione a Estados Unidos, es decir, y a Europa, los componentes que podrían utilizar para fabricar armas contra China. Cuando China hace eso, enteramente en respuesta a todas estas cosas, hablamos de que China, ya saben, está avanzando, está moviéndose. Esto es escandaloso, esto es agresivo, esto es terrible. Cuando China sanciona a comentaristas occidentales que critican a China, eso también resulta ser, de algún modo, escandaloso. Aunque, como sabemos, Occidente no deja nunca de imponer las sanciones que le da la gana a quien le da la gana y cuando le da la gana. Así que a esto hemos llegado. So this is where it comes to. And again, we now have, you sent me that very interesting article yesterday. Y de nuevo, ahora tenemos, me enviaste ayer ese artículo tan interesante sobre Eldridge Colby, de quien, por cierto, oí hablar mucho en Estados Unidos, y sobre cómo quiere ir a dar conferencias a universidades chinas, hacer todas esas cosas. Y al parecer, está molesto y enfadado porque no consigue una invitación, no consigue un visado para ir a China. Pero bueno, si quiere una explicación, no es difícil encontrarla. ¿Por qué cree que el gobierno chino recibiría en su país a alguien así, a alguien como él? De nuevo me asombra, teniendo en cuenta cómo Estados Unidos, por su parte, impone continuamente sanciones y restricciones a cualquiera que venga de China, de Rusia o de donde sea, impidiéndoles entrar en Estados Unidos. Preventing them from coming to the United States. So I'm not surprised. I'm going to say one thing about Así que no me sorprende. Voy a decir una cosa sobre Eldridge Colby, y es simplemente una observación. Puede que de hecho le convenga a China dejarle ir, reunirse con gente allí y que le expliquen, mira, estás completamente, total y absolutamente equivocado sobre China. He oído que en realidad es un hombre bastante inteligente. Y también he oído, esto está escondido en lo más profundo de las entrañas del Estado profundo, que está empezando a despertar ante los verdaderos problemas que tiene Estados Unidos, que entiende el absoluto desastre que fue la guerra en Irán, y que la idea de una guerra con China, que prácticamente ha estado defendiendo, es ahora una idea sin esperanza. Así que podría ser que dejarle venir a China y, bueno, recorrer todo eso con él pudiera servir para algo. Personalmente no creo que fuera a cambiar nada. No creo que vaya a hacerle cambiar de opinión. Pero probablemente dejarle venir no causaría ningún gran perjuicio y quizá, remotamente, podría hacer algún bien. Pero dicho esto, es decisión de China. No es la mía y hay que respetarla. Y creo que su insistencia en ir demuestra una falta de respeto hacia China. Puede que me educaran a la antigua, pero nunca he sentido ningún deseo de visitar a alguien que no quiere que vaya. Quiero decir, imponerme a ellos no me parece una forma muy correcta de actuar. Sí. Bueno, parece que eso es lo que hace Estados Unidos. Quiero decir, no hace tanto, Trump sigue presionando a China. Ya sabe, quiere venir a China, y ustedes tienen que aceptarlo. Ya sabe, voy a ir. Así que esto se está convirtiendo ahora mismo en una especie de norma en Estados Unidos. También es la norma en Europa. Todos queremos entrar. Todo el mundo en Europa quiere ir a China también. Starmer, si lo recuerdan, quería ir a China. Van a China, dan lecciones a China. Son increíblemente groseros con China. A veces son muy groseros con China cuando están en China, lo cual tengo que decir, me deja absolutamente sorprendido. Quiero decir una vez más, soy chapado a la antigua. Así que, ya saben, ir a casa de alguien y ser grosero con esa persona allí es algo que no llego a entender. Pero son groseros. Entonces, ¿qué esperan estas personas? Pero en fin, así son. Todo el mundo quiere ir a China. Todo el mundo puede ver el rumbo que están tomando las cosas en el mundo, pero no quieren hacer lo necesario para lograr la paz. Creo que otro factor podría ser que sienten que si ni siquiera llegan a ir a China, eso no les da credibilidad. Da la sensación de que necesitan tener esa credibilidad de alguna manera, conocer a algunos funcionarios chinos, haber estado allí, ya sabes, hablar con académicos y cosas así. Parece que eso les aporta algo.
Well, absolutely. And coming back to that article in Politico. Bueno, absolutamente. Y volviendo a ese artículo de Político, ya que me has lanzado, pero esos 11.000 millones de dólares en armamento para Taiwán. Los estadounidenses lo hacen y dan por hecho que no va a haber consecuencias. Fuiste tú quien me señaló que a finales de los años 70, como parte de los acuerdos alcanzados para establecer relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos se comprometió, es una promesa, está en el acuerdo, a reducir gradualmente las ventas de armas a Taiwán hasta que cesaran. Y todo eso formaba parte del acuerdo. Reconocer a China, o para ser precisos, reconocer al gobierno de China como el gobierno de China, lo que por supuesto, como todos sabemos, incluye a Taiwán. Así que ese fue el compromiso que asumió Estados Unidos. En cambio, está armando a un movimiento abiertamente secesionista en Taiwán, incumpliendo sus propios compromisos. Y de nuevo, da por hecho que esto no tendrá consecuencias. And again, it assumes that this will have no consequences. Podemos volver a Albert Kobe un poco más tarde. Solo quiero terminar con la parte de Europa. Europa debe ser consciente de que ya mantiene una relación muy mala con Rusia. Y teniendo en cuenta la crisis en el estrecho de Hormuz y el deterioro de las relaciones con China, eso debe de estar agravando los problemas allí. Son conscientes de los riesgos de tener una mala relación y de tener innecesariamente una mala relación con China. ¿Pero lo entienden? Hay gente en Europa que sí lo entiende. Quiero decir, sé, por ejemplo, que hay un gran debate sobre esto en el gobierno italiano y que hay personas en Italia que dicen que esta política es una locura. Emmanuel Macron, cuando a veces se levanta por la mañana, en sus momentos más sensatos, también lo entiende. La industria alemana está ahora en una especie de rebelión semipública contra las políticas del gobierno alemán, tanto respecto a China como a Rusia. Quiero decir, la industria automovilística alemana entiende muy bien que al final no tiene futuro si no llega a algún tipo de entendimiento con China, y que debería atraer inversión de China, no intentar sacar inversión de China. Pero, por desgracia, y esta es la tragedia de Europa en este momento, tenemos una clase política en Europa, centrada en Bruselas, que se ha vuelto muy americano-céntrica, muy integrada en lo que los rusos denominan Occidente colectivo. Y ven las cosas en términos ideológicos, en lugar de prácticos. Me resulta muy difícil explicar esto a la gente en China, porque eso es lo extraño de todo esto. China es un estado socialista. El gobierno, el partido gobernante en China, es el Partido Comunista de China. Tiene su ideología, pero es muy lúcido, muy sensato, con una visión muy clara y muy pragmático. Es en Occidente donde nos guía la ideología, no en China. Y creo que a mucha gente le cuesta mucho entender esto. Nuestra ideología nos guía hasta tal punto que ni siquiera somos conscientes de ello nosotros mismos. De acuerdo, hablemos de China y Estados Unidos. Estados Unidos ha impuesto otra ronda de sanciones a 43 empresas chinas. Pero esta vez, en lugar de empresas tecnológicas, se trata de alimentos, pipas de girasol y empanadillas congeladas. Son marcas de alimentos que, de hecho, algunas me resultan familiares porque las consumo. Las compro en Estados Unidos. Y de alguna manera, el motivo que alegan es el trabajo forzoso en Xinjiang. Quiero decir, eso ya no se lo cree nadie, pero es la excusa que están utilizando. ¿Por qué lo hacen? ¿Es que Estados Unidos se ha quedado sin empresas que sancionar? ¿Por qué el gobierno estadounidense está haciendo esto ahora mismo? No, les da miedo sancionar a los grandes. Quiero decir, se han acobardado muchísimo a la hora de enfrentarse a China, a las grandes empresas industriales, y están completamente aterrorizados por los avances tecnológicos de China, de los que hemos hablado. China está produciendo modelos de inteligencia artificial superiores a los estadounidenses. Por cierto, en los medios británicos cada vez se habla más de esto, de que los modelos chinos funcionan mejor, son más baratos, consumen menos energía, son más fáciles de producir, se están extendiendo y a la gente le gustan.
Creo que los estadounidenses también están horrorizados por las noticias de las que hablábamos ayer en nuestros programas anteriores sobre que China ya está desarrollando sus propias máquinas de litografía y empezando a producir los chips más avanzados. Les alarman mucho los informes de que otros fabricantes asiáticos están explorando ahora la compra de estos chips chinos, porque podrían ser de hecho más fiables y más seguros de comprar que los estadounidenses. No sé si esto se ha informado en China, pero los medios británicos y europeos han estado hablando de ello. Así que los estadounidenses están muy preocupados por todas estas cosas. Al mismo tiempo saben perfectamente que si entran de lleno en una gran guerra económica con China, China tiene todas las cartas porque es tecnológicamente autosuficiente, tiene enormes reservas de petróleo, las mayores del mundo, y ha sido muy cuidadosa a la hora de recurrir a ellas, cosa que Estados Unidos no ha hecho. Cuenta con el pleno apoyo del mayor productor mundial de energía, que es Rusia, y los rusos están cada vez más dispuestos también a suministrar a China otras materias primas y productos alimentarios. Así que los estadounidenses están empezando a preocuparse mucho por todo esto. Se están poniendo muy nerviosos. Pero no pueden enfrentarse a China a lo grande. Así que intentan irritar a China enfrentándose a ella a pequeña escala y de una forma ridícula. Y así es exactamente como hacen las cosas los estadounidenses. Quiero decir, es una pataleta, es infantil. Ir a por las empanadillas congeladas y todo eso es infantil. Pero por desgracia, a estas alturas ya tiene su propia inercia. Hace años, cuando Estados Unidos impuso sus primeras sanciones contra algunos funcionarios chinos, Alex y yo hicimos un programa de The Duran en el que dijimos que las sanciones son como una escalera mecánica. Si en Estados Unidos te subes a esa escalera mecánica, no hay manera de bajarse. Simplemente te llevará sin piedad hasta arriba del todo. No porque no puedas detener la escalera mecánica o bajar caminando, sino porque el coste político de hacerlo es casi imposible de asumir. Un comportamiento muy infantil por parte de Estados Unidos. Estoy seguro de que el gobierno chino sabe que esto no es más que un comportamiento infantil. Pero China reaccionó con bastante contundencia, para sorpresa de algunos estadounidenses que nunca reflexionan a fondo sobre estas cuestiones. Solo quiero destacar dos cosas. Una, usted mencionó los controles sobre drones para los europeos, pero esta vez, China también anunció que está endureciendo los controles sobre las piezas de drones destinadas a Estados Unidos. En el pasado, cuando endurecieron por primera vez los controles sobre las piezas de drones para Europa, los europeos esperaban poder conseguir algunas en Estados Unidos, y viceversa. A veces intentaban echarse una mano mutuamente. Pero ahora China está sancionando a ambas partes, ¿no? Está endureciendo los controles para ambos lados. Eso tiene que tener consecuencias para los drones, ¿verdad? Porque es muy importante, ¿no es así? Tiene consecuencias enormes. Creo que esto es, de nuevo, algo que quizá los chinos no entienden. Pero en Occidente existe la creencia, creo, por cierto, que exagerada, de que la nueva forma de hacer la guerra va a centrarse en los drones. Los drones son la nueva fuerza aérea y la nueva artillería. Creo que esto ha sido cierto en Ucrania y en el Golfo Pérsico, pero por razones en las que no voy a entrar en detalle, creo que es algo temporal. Sin embargo, creo que los estadounidenses y los europeos están obsesionados con esto y quieren desarrollar una enorme capacidad y grandes fuerzas. El problema es que para las empresas europeas y estadounidenses no resulta rentable fabricar componentes para drones en Europa o en Estados Unidos. Si fueran a hacer esto, tendrían que cobrar mucho más dinero por ello del que los gobiernos occidentales realmente quieren pagar. Así que la forma de sortear este problema, y lo que han estado haciendo en Ucrania y en sus propias industrias, es comprar componentes de drones fabricados en China, en terceros países. Malasia es el caso más conocido. Van allí y los compran en cantidades muy grandes. Después los llevan a Estados Unidos y Europa,
Allí los ensamblan, les incorporan diversos elementos fabricados por los propios occidentales y luego los hacen pasar por drones estadounidenses o europeos. Ahora bien, para que quede claro, son drones militares. No son para uso civil, son drones militares. Así que, en esencia, lo que quieren es que China continúe con este comercio, que por supuesto, lo que haría sería armar a Occidente contra China. Así que China suministra los componentes para los drones. Occidente los ensambla todos. Finge que tiene esta gran industria que luego pretende utilizar contra China. Quiero decir, es increíble, pero esto es lo que realmente ha estado ocurriendo. Así que China ha analizado esto y ha dicho, esto no puede seguir así, no tiene ningún sentido. Debo decir que he oído de forma oficial o semioficial a mis amigos rusos que, por supuesto, muchos de estos drones se envían después a Ucrania, que los ha estado utilizando para atacar a Rusia. Y los rusos han ido y les han dicho a los chinos, ¿entendéis que esto es lo que está ocurriendo? Que estos drones que están atacando nuestro país, que bueno, un tercio de ellos está compuesto, en realidad, por componentes que vosotros producís. Así que China les ha estado diciendo, esto es absurdo. China no está impidiendo la venta de componentes para drones a Occidente. Si eres una empresa occidental legítima que quiere usar drones de forma legítima, fabricar drones para fines civiles, todavía puedes comprarlos a través de terceros o directamente a China. Pero ahora China ha introducido un sistema de licencias y se establece claramente que es para impedir el uso dual. Es decir, evitar que estas cosas se filtren a la industria armamentística, como estamos viendo. Quiero decir, es irracional imaginar que China vaya a seguir ayudando a Occidente a armarse para una guerra contra China. No tiene absolutamente ningún sentido, pero por supuesto, no es así como se habla de ello en Occidente. Otra cosa que también ha recibido mucha atención en China es que China sancionó porque Estados Unidos sancionó a China. Así que China sancionó a Estados Unidos. Pero una de las organizaciones que no es una empresa es una organización llamada RBA, la Alianza de Empresas Responsables, que al parecer es un grupo muy poderoso y necesita su respaldo. Tienes que superar su auditoría para demostrar que eres una empresa sostenible, ética, ya sabes, para formar parte de la cadena de suministro. Y ha tenido una posición muy dominante. Por lo poco que he leído, me parece casi una organización intimidatoria porque no tiene un proceso ni unos criterios muy transparentes. Básicamente tú solicitas entrar y yo te audito, y de hecho tienes que pagar por esa auditoría, y luego al final te doy un certificado si considero que has superado mi auditoría. Y si yo digo que eres una empresa sostenible, lo eres. Y si digo que eres una empresa ética, lo eres. Si digo que no, entonces no lo eres. Así que no hay mucho que puedas discutir. Para mí, es una organización muy, creo, de tipo intimidatorio. De nuevo, una de esas organizaciones que suenan bien y que al principio quizá no tengan una mala intención, pero que al final se convierten en un brazo de control de Estados Unidos para controlar la cadena de suministro. Porque en este proceso de auditoría tienes que proporcionar mucha información sobre tu empresa y cosas así. Así que al final creo que China se hartó. Fue como, vale, China no solo está diciendo que si eres una empresa y no cumples con la RBA, no pasa nada en China. Eso no es lo que dijo China. China dijo, de hecho, que no puedes trabajar con ella. En otras palabras, si la RBA te audita, China te castigará. Así que, sencillamente, está prohibido trabajar con la RBA si quieres trabajar con empresas chinas y hacer negocios en China. Y esto es bastante importante, porque hasta ahora la RBA es quien decide todas estas cosas, otorgando arbitrariamente los certificados a la gente, a las empresas. Un ejemplo, si lo piensas, Amazon ha sido muy conocida, o más bien tristemente conocida, por maltratar a sus trabajadores. Pero Amazon siempre supera la auditoría de la RBA y cumple con ella. Ya sabes, supuestamente tiene el certificado. Es solo un ejemplo de lo arbitrario que es todo el sistema.
Pero esto creo ha conmocionado bastante a Estados Unidos. Y sabemos que les ha conmocionado porque Estados Unidos no ha dicho ni una palabra sobre ello. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Well, I think this is absolutely huge. Bueno, creo que esto es absolutamente enorme. Creo que es lo más importante de lo que hemos hablado hasta ahora en este programa, porque es un pilar absolutamente central de la manera en que Estados Unidos ha intentado gestionar el comercio. Los estadounidenses siempre hacen esto. Siempre crean estos instrumentos que en última instancia sirven a un propósito geopolítico y de gran potencia. Y luego los presentan diciendo, bueno, en realidad no se trata solo de eso. Se trata de ética y moralidad, de promover la democracia y las buenas prácticas en otros países. Eso es lo que realmente buscamos. Y como usted dice con toda la razón, ven que de hecho en la realidad no es así en absoluto. De hecho, si una agencia de este tipo cumpliera realmente esos criterios, no sobreviviría mucho tiempo en Estados Unidos. Quiero decir, es inconcebible que los estadounidenses hicieran algo así. Pero es lo que siempre hacen. Siempre utilizan estos pretextos. En realidad, es muy corruptor. Quiero decir, si lo hicieran de frente sería mejor. Y facilitaría las negociaciones y las conversaciones con ellos. Pero para mí, lo que acaba de describir es parecido a la decisión que tomó el gobierno chino hace unos meses. Les dijo a las refinerías chinas que ya no debían preocuparse por las sanciones secundarias de Estados Unidos, que compraran petróleo de donde quisieran, que ignoraran las amenazas estadounidenses. Si los estadounidenses te amenazan, tienes a China detrás. Tienes al gobierno chino detrás. Esto me parece tiene esa misma magnitud. Y la clave, una vez más, es entender que China tiene todas las cartas. Lo hemos visto repetidamente y está desmantelando, paso a paso, toda la estructura de las sanciones estadounidenses. Creo que esto es enorme y, como he dicho, ha pasado completamente desapercibido. Y tengo que decir que no me sorprende que los estadounidenses estén conmocionados por ello. Creo que desde el punto de vista estadounidense, esto es un desastre absoluto. Va a la raíz no solo de su poder para influir en las decisiones económicas de todo el mundo, sino también de la forma en que venden su influencia y de cómo la presentan. Veremos cómo se desarrolla esto, porque ahora las distintas empresas tienen que elegir, ¿no? Supongo que si haces negocios en Estados Unidos y en muchos otros lugares, todavía te exigen tener la RBA, pero ahora China dice que si quieres hacer negocios con China, sencillamente no puedes hacer eso, no puedes tener ningún trato con la RBA. Así que será interesante. Pero, como decías, China tiene la sartén por el mango. Entonces, ¿qué opciones hay? Se está convirtiendo en el mayor mercado del mundo. Esa es la otra cuestión. No es solo la mayor economía manufacturera del mundo. Se está convirtiendo en el mayor mercado del mundo. Es el lugar con el que países y empresas de todo el mundo tienen que hacer negocios. Hace 30 o 50 años, ese lugar era Estados Unidos. Eso fue lo que permitió a Estados Unidos hacer estas cosas. Ahora se encuentran con que hay otro actor que tiene aún más influencia y control y que dice, esto ha ido demasiado lejos, tiene que parar, o hay igualdad de condiciones, o no pueden participar en absoluto. Esto resulta chocante para los estadounidenses, y no es algo que hayan experimentado en ningún momento desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Volviendo a Elbridge Colby, quiero saber por qué exactamente tiene tantas ganas de ir a China, aparte de la razón de la que hablamos. Probablemente, como responsable político, él es quien da asesoramiento, siente que necesita ir a China para tener credibilidad él mismo, así que creo que eso forma parte del asunto. Pero también vuelvo a algo. Había un artículo que decía que existen algunas diferencias dentro de MAGA sobre cómo tratar a China. Hay un artículo interesante sobre eso, que compara a Elbridge Colby con Michael Anton, que es el director de planificación de políticas del Departamento de Estado. Así que los dos son básicamente los pensadores.
¿no? Y en ese artículo mencionaban algunas cosas que dijo Elbridge Colby. Por ejemplo, Elbridge Colby dijo que el papel central del equilibrio de poder, en su opinión, es poner el foco en el objetivo fundamental de impedir que cualquier otro Estado alcance la hegemonía sobre una de las regiones clave del mundo, para preservar la seguridad, la libertad y la prosperidad de Estados Unidos. Eso explica por qué Asia es la región más importante del mundo, dada su riqueza y su poder, y por qué China es el otro Estado importante del mundo. Como otros estados muy poderosos, China tiene un interés muy fuerte en establecer su hegemonía sobre su región y, previsiblemente, Pekín parece estar impulsando ese objetivo. Por tanto, impedir que China alcance la hegemonía sobre Asia es el objetivo cardinal de la gran estrategia de Estados Unidos. Así que se ve lo importante que considera él negar a China la hegemonía según su punto de vista. Y no solo eso, hay otra parte que dijo. En consecuencia, sostiene que Estados Unidos y otros aliados no solo deben defender militarmente a Taiwán ante una invasión china, sino también estar preparados para contraatacar e intentar recuperar la isla, o para iniciar una guerra nuclear limitada con el fin de obligar a China a dar marcha atrás. Es difícil ser más belicista que esto. Y creo que dijo todas estas cosas hace probablemente 6 o 7 meses. No hace tanto que dijo todo esto. Y teniendo en cuenta todo eso, ¿qué crees que él, digamos que recibe la invitación para ir a China? ¿De qué cosas puede hablar? ¿Cuál es exactamente su objetivo? Bueno, esta es exactamente la razón por la que el gobierno chino no quiere que venga, porque este es un hombre que está amenazando a China con una guerra nuclear. Quiero decir, a eso se reduce todo esto. Es como decir, deberíamos estar preparados para atacar su país con armas nucleares. No es solo belicista, es objetivamente una locura. Quiero decir, todo de lo que habla es objetivamente una locura. Ahora bien, aquí creo que podría ser útil que, una vez más, explique un poco a nuestros espectadores chinos la forma de pensar occidental, porque he argumentado en contra de estos mismos planteamientos. Lo hice recientemente cuando estuve en Estados Unidos, cuando visité Chattanooga, y encontré un público receptivo. Y hay mucha gente en Estados Unidos, y creo que esto es algo que la gente en China necesita saber. This is something people do in China need to know. I told you that there's many people in the United States I met who are... Te dije que he conocido a mucha gente en Estados Unidos que está loca por China, pero hay otras personas que no. Y dentro de MAGA hay una facción muy poderosa que también rechaza toda esta forma de pensar. El equilibrio de poder es un concepto desarrollado en la Europa del siglo XIX. He hablado muchas veces en muchos programas de cómo en Europa nunca fuimos realmente capaces de establecer bien una situación de paz estable. Siempre estuvimos divididos en países que libraban guerras feroces entre sí. Nunca hemos superado, por así decirlo, nuestro periodo de los estados combatientes. Si se piensa en la era de los estados combatientes en China, creo que eso describe con mucha precisión la historia de la Europa moderna. Así que a finales del siglo XIX, como se llegó a entender que las guerras en Europa podían conducir al desastre, se desarrolló este concepto del llamado equilibrio de poder. La idea era que, para evitar la guerra, hubiera una situación en la que cada potencia europea hiciera contrapeso a las demás. Ninguna sería tan poderosa como para amenazar al resto, y ninguna sería tan débil como para provocar un ataque contra sí misma. Y condujo a la creación de alianzas, porque si había una potencia que parecía más fuerte que las demás, como la Alemania del siglo XIX, por ejemplo, la Alemania de finales del siglo XIX, entonces otros países como Francia y Rusia, que eran más débiles que Alemania, se unían y formaban una alianza para crear un equilibrio e impedir que Alemania se volviera dominante. Ahora bien, esta política, la política del equilibrio de poder, acabó siendo un desastre. En realidad, no garantizó la paz en Europa.
Lo que hizo fue endurecer los antagonismos, volver hostiles a los países europeos, aún más hostiles entre sí, y crear las alianzas que en última instancia llevaron a Europa a las dos guerras mundiales. Así que las teorías del equilibrio de poder de la Europa de finales del siglo XIX, que aún existen, todavía se oye hablar de ellas, y que se han adoptado en Estados Unidos, por desgracia, siguen influyendo en gran parte de la política occidental hasta hoy, incluida la política estadounidense. Y de hecho, su historia, su trayectoria, es muy mala. Lejos de evitar la guerra, en realidad es más probable que creen una situación de guerra. Esa es mi opinión, pero también es lo que muestra la historia. Ahora, Everidge Colby está aplicando la lógica del equilibrio de poder a China. Dice que China es muy poderosa. Por tanto, Estados Unidos tiene que equilibrar a China, porque si no lo hace, reforzando su propio poder, eso implicará un riesgo de guerra en Asia. Y ya sabe, el ejército chino podría arrasarnos. Eso aplica al sistema actual, al sistema global de hoy, una teoría europea de las relaciones internacionales. Y es completamente erróneo. Es absolutamente erróneo. No hay ninguna situación en la que China vaya a dominar a Estados Unidos ni a ningún otro grupo de países. Simplemente, China en exceso. Ingokisu, itzibhem swainsterdemere verudith de pensamiento. Tri-stepper is fort idrim ham nistintu, the plitis we taught bees manner. Which is actually the Bismarckian policy. Bismarck was not keen on balance of power thinking. Bismarck no era partidario de pensar en términos de equilibrio de poder, que consiste en la armonía y las buenas relaciones entre las grandes potencias. Es decir, que todo el mundo se lleve bien y sea amigo de los demás, que China sea amiga de Estados Unidos de China y Rusia de ambos. Esa es la mejor manera de garantizar la paz. Es obvio. Y de lo que habla Elbridge Colby, por supuesto, y se puede ver en su propio pensamiento disparatado, es del equilibrio de poder. Habla de alianzas, habla de reforzamientos militares. ¿Y a dónde le lleva eso? Le lleva directamente a la guerra, y de hecho a la guerra nuclear. Así que desmonta por completo la lógica de su propia estrategia. Además, ¿cómo puede creer siquiera que existe algo así como una guerra nuclear limitada? Utiliza una teoría desacreditada y obsoleta del siglo XIX, que por cierto es en última instancia británica. Tiene un origen británico, no alemán. A Bismarck no le gustaba el concepto de equilibrio de poderes. Fueron básicamente los británicos quienes lo sistematizaron. Probablemente por eso tiene tanta influencia en Estados Unidos, porque todos los escritos británicos están en inglés, y a los estadounidenses les resulta fácil leerlos. Así que, un sistema de relaciones del siglo XIX, lo cual ya es una locura si se me permite decirlo, y te lleva a una locura aún mayor. Porque aquí está la cuestión. Si empiezas a volverte loco con una cosa, acabarás volviéndote loco con otras. Y eso es exactamente a donde te lleva. Empiezas a hablar de una guerra nuclear limitada. No existe tal cosa como una guerra nuclear limitada. Por cierto, los estadounidenses llevan enganchados a esta idea de una guerra nuclear limitada desde los años 60. Los soviéticos y los rusos intentaron explicarles repetidamente a los estadounidenses que eso no puede funcionar. Pero los estadounidenses nunca lo han entendido. Y tienes toda la razón. Si empiezas a lanzar armas nucleares sobre China, bueno, eso no va a detener una guerra. La va a escalar hasta un grado inconcebible. Hablemos un poco de Irán. Vale, ¿qué opinión te merece todo esto de que Trump fingiera estar en el Air Force One, pero luego se trasladara en un camión de catering a otro avión y después volviera al Air Force One, etcétera? ¿Qué te parece todo esto? Déjame preguntarte una cosa. ¿Crees que los iraníes estaban intentando asesinarlo en serio? No, no lo creo. Y creo que este es otro ejemplo de la paranoia y la histeria estadounidenses. No creo que los iraníes estuvieran intentando asesinar a Donald Trump.
Y creo que el gobierno iraní, que es muy inteligente, al margen de las críticas que se le puedan hacer, entiende perfectamente que matar a Trump no les ayudaría. De hecho, provocaría una reacción estadounidense extremadamente peligrosa. Pero creo que los estadounidenses sí creen ahora, seriamente, que los iraníes podrían ir a por Trump. Y no es difícil entender por qué. Porque los estadounidenses han asesinado a líderes iraníes. Ellos empezaron con esto de asesinar a gente. Secuestraron a presidentes, como secuestraron al presidente de Venezuela. Se propusieron matar y asesinar al líder de Irán. Y de repente dijeron, Dios mío, ¿qué pasa si los iraníes nos hacen eso a nosotros? Oh my God, what happens if the Iranians do that to us? There was even a report about 3 weeks. Incluso hubo un informe, hace unas 3 semanas, según el cual funcionarios estadounidenses en Washington, no el presidente, no Trump personalmente, sino funcionarios estadounidenses en general, están ahora preocupados por la posibilidad de que lleguen desde Irán equipos de asesinos para ir a por ellos. Bueno, ya sabe, si empiezas a jugar a este tipo de juego, si diriges la política exterior como un gángster, no te sorprendas si degenera en una guerra de bandas. Afortunadamente, eso nunca ha ocurrido. Los rusos creen firmemente que los estadounidenses estuvieron implicados, en diciembre del año pasado, en un intento de asesinato que los ucranianos trataron de llevar a cabo contra Putin, cuando atacaron la residencia de campo. Así que, quiero decir, si los estadounidenses quieren jugar a ese juego, de nuevo, no es sorprendente que empiecen a temer que otros les hagan lo mismo. ¿Cómo hace que Pakistan Red Saudi Galicia que liera Pittsburgh Palazzo Pakistan a la potencia nuclear? Entonces, ¿qué opina de ello? Creo que es una noticia importante. Creo que es una señal de que Arabia Saudí está perdiendo la confianza en Estados Unidos. Porque hasta ahora Arabia Saudí ha dependido de Estados Unidos como su principal protector. En los últimos 6 o 7 meses, los saudíes han visto que Estados Unidos no puede proteger a Arabia Saudí. Así que ahora están buscando amigos. Han formado estas alianzas con Pakistán y también esta alianza con Turquía. Ahora bien, la alianza más importante es en realidad la de Pakistán. La razón por la que han incluido a Turquía es para equilibrar la alianza con Pakistán. Está claro que los saudíes están detrás de todo esto, y la clave para entender la alianza con Pakistán es esta. ¿Quién es el aliado de Pakistán? China lo es. Así que, una vez más, son los saudíes quienes mantienen buenas relaciones con China, quienes están dando los primeros pasos para distanciarse de los estadounidenses y buscan otros amigos. Y en última instancia, la dirección es hacia China, no hacia Estados Unidos. Una última cosa. Como tu mujer Kathleen trabaja en el ámbito académico, tengo que preguntarte por todo este escándalo sobre Jason Arday, que es profesor en Cambridge, ¿verdad? Tiene acusaciones de plagio. Para empezar, ¿puedes describir brevemente qué ocurrió y cuál es vuestra opinión, la tuya y la de Kathleen, sobre todo este asunto? Bueno, debo decirles que Kathleen, que estudió en Cambridge, se doctoró allí, ha dado clase en Cambridge, ha trabajado en un college de Cambridge y también en uno de Oxford. Obviamente ha seguido esta historia con enorme interés, igual que todo el mundo en el ámbito académico británico. Así que las dos universidades más elitistas de Gran Bretaña, como todo el mundo sabe, son Oxford y Cambridge. Cambridge tiene fama de ser ligeramente más rigurosa de las dos y de ser mejor en ciencias, incluidas las ciencias sociales. Oxford es mejor en humanidades. Pero en fin, es así. Cambridge es, en cierto modo, quiero decir, incluso más elitista, si se quiere, que Oxford. Así que ahora tenemos toda esta cultura en torno a la diversidad. Ya saben, incorporar a personas de minorías étnicas y todo tipo de cosas de ese estilo. Y hace unos años, durante las protestas de BLM en Estados Unidos, la gente decía, bueno, ¿por qué Cambridge es mayoritariamente blanca e inglesa? Lo cual, por supuesto, en gran medida era así en ese momento. Y por cierto, todavía lo es.
Así que necesitamos más intelectuales, académicos y profesores negros en Cambridge. Y por cierto, ese argumento tiene fundamento. Ahora bien, lo que hay que entender sobre Cambridge es que está dividida en facultades. Está la Facultad de Matemáticas, la Facultad de Economía, la Facultad de Física, la Facultad de Historia. Las facultades antiguas y consolidadas. Claro, son profundamente conservadores. No quieren que entre gente de fuera. Así que está la Facultad de Educación, que es relativamente nueva y no se la toma muy en serio. Y buscan a un hombre joven. Tiene que ser joven. Alguien joven. Alguien a quien puedan incorporar y hacer profesor, porque eso eliminará las críticas de que Cambridge no tiene profesores. Así que se deciden por Jason Arday. Ahora bien, el problema con Jason Arday es que era un hombre joven con problemas de salud mental. Esto no se discute. Y, aunque pasó por el mundo académico, era un fabulador. No es la forma más amable de describirlo. Y fabulaba sobre todo lo relacionado con su vida. Así que, por ejemplo, afirmó que había corrido 30 maratones. 30 maratones en 35 días, incluido uno cuando tenía una pierna rota. Este es un ejemplo. Afirmó que había publicado varios libros que nunca escribió. Afirmó todo tipo de cosas sobre sí mismo, que había recaudado 5,5 millones de libras para obras benéficas, de lo que nadie sabe nada, que había ocupado cargos académicos en todo tipo de universidades de todo el mundo, que nunca habían oído hablar de él. Pero en fin, era joven y agradable. Hablaba el lenguaje de la diversidad. Le gustaba mucho la música rock. Por tanto, era alguien que cumplía todos los requisitos desde el punto de vista de la diversidad, en lo que a Cambridge se refería. Y decidieron darle una cátedra. No pueden haber examinado sus credenciales académicas en detalle, y es imposible que hayan revisado el trabajo que ha producido, porque si lo hubieran hecho, se habrían dado cuenta de que no ha escrito ni hecho nada. Quiero decir, académicamente, su trabajo no vale nada. Hasta yo puedo verlo. He leído algunas de las cosas que ha escrito. No valen nada. Incluso para un escolar, sería un ensayo suspendido. Pero acaba siendo profesor de Cambridge. Cambridge lo protege. Resulta que ha intentado reforzar su trayectoria académica robando el trabajo de otras personas. Las palabras empleas más. Y por supuesto, inevitablemente, al cabo de un tiempo, todo esto se supo. Y bueno, Cambridge, la universidad más elitista, dirían algunos de Europa, ha quedado ahora en evidencia por haber nombrado a este joven profesor por motivos y criterios no académicos, sino enteramente políticos. Y es un escándalo enorme aquí en Gran Bretaña. Cambridge está recibiendo críticas muy duras, y no es de extrañar. Aunque no le sorprenderá que le diga que todavía hay personas que defienden a Jason Arday y siguen diciendo que merecía ser profesor y que todo esto es racismo y demás. Pero yo solía decir que esto no podía pasar en China. No, a China le cuesta mucho entenderlo. Quiero decir, no hace tanto tiempo. Hace unos años, el New York Times tuvo un escándalo parecido, ¿verdad? Otro hombre negro, Jason Blair, también tuvo casos de plagio y de invenciones. Y por tanto, una historia similar. Es por el color de su piel, tienen que tener diversidad, bla, bla, bla. A China le cuesta más entender por qué la diversidad por sí sola es un objetivo tan importante. Tu objetivo siempre es la calidad de tu trabajo, tus publicaciones, tus logros académicos. Ese debería ser siempre tu objetivo. ¿Por qué la diversidad? Está bien tener diversidad y no deberías discriminar a alguien por tener un color de piel distinto. Pero, ¿por qué la diversidad en sí misma se convierte en un objetivo tan importante? Creo que es algo que a China, al público chino, le cuesta entender. Porque, como ya debería resultar evidente, y volviendo a lo que decíamos antes en el programa, en Occidente nos hemos vuelto profundamente ideológicos de una forma en que China no lo es.